Ok, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga a todos. Siempre es una alegría, un gozo que podamos estar juntos y que podamos adorar y también juntos meditar, estudiar y meditar las escrituras y poder recibir el alimento para nuestro espíritu, pero también conocer los principios que debemos integrar en nuestra vida, principios de los cuales tenemos que vivir para que realmente Dios pueda hacer su obra en cada uno de nosotros. Y la obra que Dios quiere hacer en nosotros es formar la imagen de su Hijo en nosotros. Es formar el carácter de Jesús en nosotros. Lo único que a Dios le agrada es su Hijo y todo lo que está en su Hijo. Eso es lo único que le agrada a Dios. Si nosotros queremos agradar a Dios, tenemos que estar en el Hijo. Tenemos que permanecer en el Hijo. Tenemos que permanecer en Jesús. De otra manera, no vamos a agradar al Padre. A Dios no lo agradamos haciendo cosas. A Dios no le agradamos eh, haciendo cosas buenas, ¿no? Por más buenas que sean, eso no le alcanza al Señor en su corazón. Lo único que le agrada a Dios en su corazón es el Hijo. Y todo lo que nosotros hagamos en el Hijo va a ser de agrado al Señor. Por eso tenemos que preocuparnos de vivir a la luz de lo que Dios nos está enseñando y nos está hablando cada domingo. Cada domingo estamos viendo cualidades espirituales. Cualidades espirituales que si ustedes las observan en los evangelios, en la vida de Jesús, las van a encontrar esas cualidades. Entonces, si nosotros vivimos desde esas cualidades, de ese nuevo hombre, que es Cristo en nosotros, entonces vamos a agradar a Dios. Vamos a agradar a Dios. No solamente lo agradamos con la fe, no solamente agradamos a Dios por tener fe. Sí, la palabra dice que si tenemos fe vamos a agradar a Dios, pero no solamente es la fe. La fe no es la única cualidad espiritual que hemos recibido de parte del Señor. Tenemos muchas cualidades, varias cualidades que Dios ha puesto en nosotros y de las cuales nosotros tenemos que vivir. ¿Ok? Entonces, queremos agradar a Dios, tenemos que vivir de acuerdo a esas cualidades que Dios ha puesto en nosotros. Y hoy vamos a seguir estudiando y viendo esas cualidades espirituales que Dios quiere que nosotros desarrollemos en nuestra vida. Y no hay otra forma de desarrollarlas si no es por medio de la práctica, ¿no? De la práctica. Todos los días tenemos oportunidad nosotros de practicar lo que somos. Todos los días. No hay ni un día, así estés en tu casa, así no salgas de tu casa, hay oportunidad de tener que responder a la luz de la obra que Dios ha hecho en nosotros. Amén. Y Dios está viendo todo el tiempo nuestra vida. Eso no lo olvidemos, ¿no? No olvidemos ello. Que Dios siempre está con sus ojos puestos sobre la vida de cada uno de sus hijos. Entonces, vamos a leer unos versículos sobre la cual vamos a meditar y vamos a continuar todavía, me parece que unos domingos más, según lo que estaba revisando ayer y observando un poco más, o nuevamente estos 15 versículos, veo que hay todavía algunas cualidades, ¿no? Que tenemos que meditarlas, observarlas, meditarlas, estudiarlas, aprenderlas en las escrituras, para que nosotros podamos reconocer también lo que hemos recibido de parte del Señor. Porque estas cualidades que estamos observando tanto en la vida de Juan y ahora en la vida de Gallo, son cualidades que ya tenemos, que están en nosotros, que están en nosotros. Entonces no tenemos que pedírselas al Señor, no tenemos que pedirle al Señor, Señor, dame la fe, porque ya tienes la fe. Señor, dame el amor, no, ya tienes el amor, ¿no? Señor, dame la paciencia, no, ya tienes la paciencia. No tenemos que pedirle lo que ya tenemos de parte de Dios.
La palabra de Dios dice que Él ha impartido una parte de su naturaleza divina. Él ha compartido con nosotros, poniendo su naturaleza divina en nosotros, ha compartido sus cualidades. Cualidades que tienen relación con su carácter. Él ya las puso en nosotros. Por eso tenemos al Espíritu Santo y tenemos ese fruto del Espíritu, ¿no? Que es carácter de Dios, carácter de Cristo puesto en nosotros. Entonces, una de las cualidades del fruto del Espíritu es la paciencia. Yo no le tengo que pedir al Señor paciencia, no le tengo que pedir amor, no le tengo que pedir misericordia, mansedumbre, porque ya lo tengo. Ya están puestas en nosotros. Lo que nosotros tenemos que hacer es desarrollarlas. Desarrollarlas. Tenemos que buscar el crecimiento de esas cualidades en nosotros para que al desarrollarlas por medio de la práctica, y por eso digo que todos los días tenemos oportunidad de practicar lo que Dios nos ha dado, a medida que nosotros vamos desarrollando por medio de la práctica, vamos a ir creciendo, y a medida que vayamos creciendo, eso va a fluir de una manera natural ya en nuestra vida. Ya no vamos a tener que esforzarnos como al principio, porque lo que se convierte en un hábito, eso es lo que se va a manifestar siempre en ti. Amén. Entonces, sigamos observando en la vida de Gallo es una cualidad que hoy voy a meditar con ustedes, y la voy a meditar en 2 domingos porque hay bastante que meditar sobre esta cualidad que fue reconocida por muchos hermanos en la vida de Gallo, y que al ser escuchado, ese reconocimiento por el apóstol Juan produjo, ¿no? Produjo un gozo, una alegría en el apóstol al ver que su hijo espiritual estaba manifestando esa cualidad que Dios había puesto en su vida también. Miren, vamos a leer el verso 3, el verso 5 y el verso 6. Y dice el verso 3: pues me alegré mucho cuando algunos hermanos vinieron y dieron testimonio de tu fidelidad a la verdad, esto es, de cómo andas en la verdad. Vamos al verso 5, dice: amado, dirigiéndose Juan a Gallo, estás obrando fielmente en lo que haces por los hermanos, y sobre todo cuando se trata de extraños, porque ellos dan testimonio de tu amor ante la iglesia. Harás bien en ayudarlos a proseguir su viaje de una manera digna de Dios. Miren, en estos versículos hay una palabra que revela una cualidad en Gallo. Y ahorita la vamos a meditar y la vamos a estudiar, pero antes oremos al Señor. Padre, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, porque podemos orar para depender de ti, para depender de tu Espíritu. Nuestros corazones, Señor, desean recibir tu palabra. Nuestros corazones, Señor, desean conocer tu palabra. Nuestra vida desea conocer tu palabra. Deseamos conocer, Señor, lo que has puesto en nosotros para que vivamos desde ello en esta nueva vida que tú nos has dado, en esta nueva creación que tú has hecho dentro de nosotros, para que nosotros podamos dar ese fruto que es el que te glorifica y que es el que te agrada, el mismo fruto que hay en Jesús. Padre, en esta mañana, Señor, o en esta tarde, te pedimos que nos ayudes a observar, a estudiar y a meditar tu palabra. Espíritu Santo, sé tú quien traigas la revelación, la enseñanza, la iluminación, el entendimiento, para que podamos entender con claridad y guardar en nuestro corazón esta palabra, esta semilla poderosa, para que tú nos ayudes a dar fruto de ella. Y nuestro Dios se sienta complacido, deleitado por cada uno de nosotros que somos sus hijos. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Dios Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Entonces, estamos meditando todavía en esta tercera carta de Juan,
Y no olvidemos que nuestro tema de esta serie es andando en la verdad, andar en la verdad. Los hijos de Dios andamos en la verdad. Nunca lo olvides, tenlo presente todo el tiempo, ¿no? Nosotros debemos andar en la verdad. Y los que andan en la verdad tienen cualidades espirituales, tienen cualidades que reflejan el carácter de Dios en nuestra vida, ¿ok? Los que andan en la verdad tienen cualidades que muestran que son cualidades de Cristo puestas en nosotros y por medio de la cual se nos va a reconocer también a nosotros como verdaderos cristianos o como verdaderos hijos de Dios. Y en lo que hemos leído de estos versículos, de estos 3 versículos, ¿no? Observamos una cualidad de los que andan en la verdad a través de la vida de Gallo, que es el personaje que estamos observando en esta tercera carta de Juan. Esto muestra quién es un nuevo hombre en Cristo. Amén. Si nosotros queremos ser reconocidos realmente por todas las personas y debemos anhelar ser reconocidos por todas las personas como nuevos hombres, como verdaderos cristianos, como verdaderos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque nuestro interés tiene que estar puesto en la salvación de esas personas. Y solo el Espíritu Santo va a convencer a una persona de pecado, justicia y juicio cuando esa persona vea en tu vida a Cristo. Y lo que tiene que ver de Cristo en tu vida o percibir de Cristo en tu vida es el carácter de Cristo. Cuando el carácter de Cristo se está formando en ti y en mí, inevitablemente la presencia de Dios se va a manifestar. Y se va a manifestar también la presencia y la unción del Espíritu, que es la que va a convencer a una persona de su condición de pecador o pecadora, de su condición de que va a ser juzgado o juzgado, y de su condición de que hay alguien que puede justificar y cambiar su vida. Amén. O sea, salvar y cambiar su vida. Por eso es importante, hermanos, que nosotros nos preocupemos en vivir como un nuevo hombre andando en la verdad, para que se manifieste en tu vida esas cualidades que Dios ha puesto en ti. Entonces, en estos versos que he leído con ustedes, hay una palabra que muestra esa cualidad del nuevo hombre en la vida de Gallo. ¿Cuál es? La palabra fidelidad. Fidelidad. Una cualidad, hermanos, que se ve muy poco en los que están en la iglesia del Señor. Es una cualidad que no se ve en la mayoría de los que congregan en la iglesia. Una cualidad que se puede ver en pocos cristianos, en pocos hijos de Dios. Y no se puede ver en los demás, no porque no lo tengan, sino porque no están viviendo desde esa cualidad. No están siendo lo que deben ser desde esa cualidad que ha sido puesta por Dios en ellos. Por eso nuestro tema ahora es la fidelidad de Gallo. La fidelidad de Gallo. Y para poder entender la fidelidad de Gallo, tenemos que estudiar qué es la fidelidad y cómo aprender de la fidelidad mirando a Dios y aprendiendo de la fidelidad de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque esta cualidad que tenemos es la misma cualidad que tiene Dios. Amén. Entonces, vamos hoy a aprender de la fidelidad de Gallo, para que podamos entender esa cualidad y para que luego podamos el próximo domingo estudiar en qué fue fiel Gallo en lo que dice esta carta de él y de su fidelidad. Pero primero tenemos que entender la fidelidad que había en Gallo. Tenemos que entender esa cualidad
que es de Dios y que ha sido puesta por Dios en Gallo, y que es de Dios y ha sido puesta por Dios en ti y en mí. Cuando uno tiene un claro entendimiento de la cualidad que tiene, que porta y de la cual tiene que vivir, entonces no se le va a hacer difícil vivir de esa cualidad. Amén. Por eso tenemos que estudiar la fidelidad de Gallo. Entonces vamos a partir por una pregunta que es sencilla y es básica. ¿Qué es la fidelidad? ¿Qué es la fidelidad? Y cuando hablamos de la fidelidad que se menciona en la Escritura, en este caso, en la vida de Gallo, no nos estamos refiriendo a una fidelidad natural que tienen todos los hombres. El ser humano tiene fidelidad para las cosas naturales, hay una fidelidad natural. Así como hay una fe natural, también hay una fidelidad natural. La fe natural es para creer las cosas que vemos naturalmente, ¿no? La fe natural. La fidelidad natural también es para que podamos ser fieles en las cosas o en el ámbito natural. Por ejemplo, para que seas fiel en tu profesión, para que seas fiel con los amigos, para que seas fiel con tu mascota. Esa es una fidelidad natural. Pero no es esa fidelidad la que vamos a estudiar en la vida de Gallo, sino la espiritual, esa cualidad espiritual de los que realmente son hijos de Dios para ser fieles espiritualmente. Amén. La fidelidad natural no nos alcanza para ser fieles espiritualmente. Para ser fiel espiritualmente necesitamos la cualidad de Dios de fidelidad en nosotros. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Qué es fidelidad? Es una cualidad de Dios, y esa cualidad de Dios ha sido puesta en ustedes y en mí, y en todos los que han nacido en Cristo. En el momento del nuevo nacimiento, ahí recibimos el paquete de cualidades, ahí recibimos la naturaleza divina puesta en nosotros, para que seamos fieles como Dios es fiel, hermanos. Nuestra inspiración como hijos de Dios es ser como Dios, es ser como nuestro Padre. Y cuando hablamos de ser como Dios, no estamos refiriéndonos a que tengamos que ser omnipresentes, omnipotentes y omniscientes. Eso jamás lo vamos a hacer, porque Dios es único en esencia, en sustancia, en su naturaleza. Él es único. Cuando decimos que debemos desear ser como Dios, estamos hablando de que debemos desear ser como Él en su carácter. Amén. Porque si somos hijos, tenemos que anhelar ser como nuestro Padre Dios. Y si nuestro Padre Dios es fiel, si nuestro Padre Dios tiene fidelidad para ser fiel, nosotros también tenemos que desear ser como nuestro Padre Dios, que es fiel, porque Él tiene fidelidad. La fidelidad que Él ha puesto en nosotros es para que nosotros seamos fiel como Él lo es. Y yo tengo que anhelar eso. Tengo que anhelar eso siempre. Tengo que anhelar ser como mi Padre. Si yo no tengo ese anhelo, entonces algo está pasando conmigo como hijo de Dios. Amén. Entonces, esta cualidad de la fidelidad es para que nosotros primero seamos fieles a Dios. Primero seamos fieles a Dios. La gente en la iglesia está preocupada por ser fiel a muchas cosas, a muchas personas, pero muy pocos realmente quieren ser fieles a Dios. Y vuelvo a repetir, no porque no pueda, porque si han nacido de nuevo, pueden hacerlo, sino que algo debe estar pasando en sus vidas, algo debe estar sucediendo en sus corazones, algo los está distrayendo, alguna prioridad en ellos está predominando por encima de lo que debería ser su prioridad, es Dios.
O de repente están descuidados en su comunión con Dios, en su relación con Dios. De pronto están desconectados de la fuente, de la única fuente que alimenta, que la llama esté encendida en el corazón y en el espíritu. Amén. Tenemos el ejemplo de los cristianos corintios, de quienes estamos estudiando los dones espirituales, ¿no? A pesar de que tenían una manifestación de todos los dones, estaban fríos, estaban desconectados de su comunión y de su relación íntima con el Señor, siguiendo a hombres, siguiendo sabidurías terrenales, filosofías humanas, y habían dejado de lado la palabra de Dios. Y eso produce un enfriamiento. Eso produce una desconexión. Y si yo me desconecto de la fuente, que es Dios, si yo me desconecto de la comunión íntima con Dios, me voy a conectar con otra fuente, que es la otra con la cual luchamos todo el tiempo, es la fuente de nuestra naturaleza caída, la carne. Y es imposible que desde la carne yo pueda serle fiel a Dios, que yo pueda ser fiel como Él es fiel. Amén. Entonces, cuando tú eres fiel a Dios, estás dando el fruto de la cualidad de la fidelidad. Cuando tú eres fiel a Dios, estás dando el fruto de la cualidad de la fidelidad. La fidelidad es una cualidad que tiene que dar fruto. ¿Cuál es el fruto? Ser fiel. Ser fiel. Amén. Tienes la cualidad del amor. ¿Cuál es el fruto? Amar. Tienes la fidelidad de la paciencia. ¿Cuál es el fruto? La paciencia. ¿Se dan cuenta? Entonces, fidelidad significa ser digno de confianza, ser confiable. Primero tenemos que ser dignos de confianza a Dios. Antes de ser dignos de confianza a todo el mundo, a quien primero tenemos que ser dignos de confianza es a Dios. Así como Él es digno de confianza para tu corazón y para tu vida. Así como Él es 100% confiable, ¿quién no considera digno de confianza a Dios? Sería una locura que digamos que Dios no es digno de confianza. Porque Él, aun cuando tú no mereces y yo no merezco, Él sigue siendo digno de confianza contigo. Él sigue siendo confiable contigo. Él sigue siendo fiel contigo. Aun cuando nos portamos mal, aun cuando no queremos hacer su voluntad, aun cuando no queremos obedecer porque lo que tenemos que obedecer no nos gusta o nos cuesta, aun cuando no le busques diariamente, aun cuando no ores diariamente, aun cuando no abras su palabra diariamente, y aun cuando te niegues muchas veces a testificar lo que eres, Él sigue siendo digno de confianza para ti. Él sigue siendo confiable para ti. Él sigue siendo fiel para ti y para mí. Y Él siempre da fruto de esa fidelidad que hay en Él. Y te lo puedo mostrar con un solo ejemplo. Estás vivo y respiras por su fidelidad. Porque Él es fiel. Amén. Tenemos vida y seguimos viviendo por su fidelidad. ¿Se dan cuenta? Tenemos que ser dignos de confianza para Dios. Tenemos que ser confiables para Él. ¿Qué se requiere para la fidelidad? Se requieren 4 elementos, hermanos, que son elementales. Necesitas 4 elementos, o la fidelidad requiere de 4 elementos. El primer elemento es lealtad, hermanos. ¿Quieres ser fiel?
tienes que ser leal a Dios. ¿Quieres ser fiel? Tienes que ser leal a Dios. Si no hay lealtad incondicional a Dios y a sus principios, no vamos a poder ser fieles como Él es fiel. Dios es fiel y leal a sus principios. Él no los va a cambiar nunca. A nosotros nos gusta cambiar sus principios. A nosotros nos gusta cambiar sus verdades, sus caminos. Pero Él nunca va a dejar de ser leal a sus principios, a su palabra. Él nunca va a ir en contra de lo que Él ha escrito como una verdad y como principio y precepto absoluto para ti y para mí. Él nunca va a actuar lejos de esta realidad. ¿Por qué? Porque Él es fiel. Porque Él es un Dios que tiene lealtad. ¿Ok? Que tiene lealtad, que tiene compromiso con su palabra, con sus principios, con su iglesia, con su pueblo, con sus hijos. Tenemos un ejemplo en las Escrituras de lealtad, una lealtad incondicional. Que si usted lee los 10 o 11 capítulos, 12 capítulos, no recuerdo, que tiene el libro de Daniel, usted va a ver a Daniel desde joven siendo fiel a Dios, porque había lealtad en el corazón de Daniel. Desde que fue llevado, desde muy joven, fue llevado en cautiverio por Nabucodonosor a Babilonia. Vemos la vida de Daniel, un corazón leal para el Señor. Nunca dejó su comunión con el Señor, nunca dejó de orar, oraba 3 veces al día. Nunca le dio la espalda al Señor, nunca quebrantó los principios de Dios. Se negó totalmente a contaminarse con la comida del rey, porque esa comida era ofrecida a los dioses y era una comida, en la comida del rey se considera, el faraón se consideraba como un dios, y todo lo que estaba consagrado a él era considerado como algo, digamos, sagrado. Y Daniel sabía eso, y él no quiso contaminarse con la comida del rey. Tampoco obedeció ninguno de los decretos y edictos que podían darle la espalda a Dios y romper el pacto que tenía con el Señor y el pacto que tenía Dios con Israel. Pero él fue leal. Él fue fiel porque fue leal a los principios de Dios. No le importó entrar en un horno de fuego ardiente. Y sus amigos, igual, en el foso de los leones. ¿Por qué? Porque había lealtad en el corazón de ellos, porque eran fieles. ¿Se entiende? Tenemos que entender que esa es la fidelidad de la cual se está hablando de Gallo en esta tercera carta de Juan, porque esta es la fidelidad, cualidad de Dios y de todos los hijos de Dios. Por eso le decía hace un momento, primero tenemos que estudiar y entender la fidelidad de Gallo y empezar a medirnos, a mirarnos a nosotros mismos. Amén. Y ver si realmente estamos siendo fieles. El otro elemento que se requiere para la fidelidad es la dedicación total a Dios y al servicio de Dios. Algo que también lo podemos ver en la vida de Daniel. Dedicado totalmente a Dios. Dedicado a su comunión con Dios. Y no solamente Daniel, podemos ver en la vida de Abraham, en la vida de Josué, en la vida de Moisés, en la vida del profeta Elías, del profeta Eliseo, en la vida de David. ¿Se dan cuenta? Fueron fieles al Señor, porque fueron leales incondicionalmente a Dios y a sus principios, porque estaban dedicados totalmente a Dios y al servicio de Dios. Y con esto no digo que tengas que abandonar todas tus responsabilidades. No tienes que dejar de lado tu profesión, tu carrera, tu negocio, tu hogar,
No tienes que abandonar a tu esposo o tu esposa si es o no es cristiano. No, no tienes que abandonar a tus hijos si todavía no están en el camino del Señor. No. Dedicación total a Dios y al servicio de Dios significa el tiempo que no debo de faltar tener con Él, en la palabra, en la intimidad con Él, en congregar y en servirle adentro y afuera. Servimos en la iglesia para la iglesia, pero también servimos afuera para el prójimo. ¿Y cómo es una forma correcta de servir al prójimo? No solamente ayudándole en sus necesidades, sino principalmente dándoles lo que va a cambiar la realidad de sus vidas. Lo mismo que hizo Pedro y Juan cuando iban camino al templo a la hora de la adoración y se encontraron en la entrada del templo con un cojo, con un paralítico que estaba pidiendo limosnas y que Pedro le dijo, mira, no tengo dinero, pero lo que tengo te voy a dar. Y lo que te voy a dar y tengo es lo que te va a sacar de la pobreza espiritual y de la pobreza material. Lo que tengo y te voy a dar es lo que te va a cambiar la realidad de tu vida. Esto es lo que tengo y esto es lo que te voy a dar. En el nombre de Jesús, levántate. Y el hombre creyó en Jesús, creyó en Cristo y fue sanado. Y su vida cambió. 38 años estuvo en esa condición. Esa es la mejor forma en la cual podemos servir al prójimo. Por ahí tenemos que empezar. Amén. Tercer elemento que se requiere para la fidelidad, la obediencia, hermanos. La obediencia. Elementos, hermanos, como la lealtad, la dedicación total a Dios, la lealtad incondicional a Dios, sus principios, la obediencia a la palabra de Dios y a sus mandamientos, hermano, es lo que no se ve mucho en la vida de la gente que congrega en una iglesia. Que dicen ser hijos de Dios, que dicen ser cristianos, que lo dicen, pero sus vidas están declarando totalmente lo contrario. Mientras sus bocas confiesan que son cristianos, sus vidas niegan lo que sus bocas confiesan. ¿Por qué? Porque no hay fidelidad en ellos. No hay lealtad, no hay dedicación, no hay obediencia a la palabra y a sus mandamientos. Claro. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿queremos ser fieles? Tenemos que caminar con este tipo de corazón. David se equivocó. Cometió pecados graves. Pero la Biblia dice que Dios dice que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. ¿Por qué Dios continuó y no dejó de decir que David era un hombre conforme al corazón de Dios, a pesar de que David cometió graves pecados? ¿Saben por qué? Porque en el corazón de David no es que él quería pecar contra Dios, se descuidó y pecó contra Dios, pero no, él no estaba en el pecar contra Dios. David amaba la palabra, amaba a Dios, amaba los mandamientos de Dios, amaba los preceptos de Dios. Era un adorador. Y fue un buen rey porque gobernó desde los estatutos de Dios al pueblo de Israel. Un hombre conforme al corazón de Dios es alguien que siempre quiere obedecer la palabra de Dios. Y David siempre quiso obedecer la palabra de Dios, aunque se equivocó, como tú y yo nos equivocamos en algún momento de nuestra vida. Pero el hecho que te equivoques no quiere decir que tú no quieras obedecer a Dios. En tu corazón, en el nuevo corazón que Dios te ha dado, siempre queremos obedecer a Dios, porque eso es lo que dice en el nuevo pacto Dios.
y te daré un corazón nuevo, y pondré y escribiré mi ley en tu nuevo corazón, y te daré de mi espíritu para que obedezcas todos mis mandamientos. En ese nuevo corazón, siempre que es el nuevo hombre, el corazón del nuevo hombre, y en el nuevo hombre siempre quiere obedecer. El que no quiere obedecer es el viejo hombre, en la vieja naturaleza. Amén. Pero el nuevo hombre siempre quiere obedecer. En el nuevo corazón está el querer obedecer. Entonces, los hijos de Dios sí queremos obedecer a Dios, sí queremos obedecer su palabra y su mandamiento, pero a veces nos equivocamos. Pero también corregimos, nos arrepentimos y volvemos al camino correcto para seguir obedeciendo la palabra de Dios. Amén. Pero son cualidades, hermanos. Perdón, son elementos o cualidades, podríamos decir, que acompañan, ayudan a la cualidad de la fidelidad. Si queremos ser fieles, tenemos que tener estos elementos, caminar en estos elementos. Y el último, la constancia y la perseverancia en la fe. Para ser fieles, también necesitamos ser constantes y perseverantes en nuestra fe, en nuestra convicción, en nuestra seguridad, en nuestra confianza a Dios, a su palabra, a sus promesas. Nuestra seguridad, nuestra confianza y nuestra convicción para seguir perseverando en el servicio. Porque muchas cosas se pueden levantar alrededor de nuestras vidas, muchos obstáculos se pueden poner en nuestro camino y necesitamos ser constantes en nuestra fe para no parar, para no dejar de caminar, para no dejar de vivir en fidelidad a Dios. Porque primero tenemos que ser fieles a Dios. Y después ser fieles los unos a los otros. Y después ser fieles a la iglesia. Y después de ser fieles a todo lo demás. Eso incluye el hogar, los hijos, el matrimonio. Amén. 4 elementos que requiere la fidelidad: lealtad, dedicación total a Dios, obediencia a la palabra, constancia, perseverancia en la fe. Ahora miren, si miramos lo que la palabra de Dios enseña acerca de la fidelidad de Dios, vamos a poder saber nosotros, vamos a poder conocer, instruirnos cómo debemos ser fieles nosotros también. Amén. Porque nuestro modelo es el Señor. Y si Él tiene esa cualidad y la ha puesto en nosotros, Él, mejor que nadie, nos puede enseñar a nosotros cómo ser fieles. ¿Pero por qué? Porque tú le vas a enseñar también a otros a cómo ser fieles también a Él. Esa es la cadena del discipulado. Y creo que la siguiente temática o serie temática que me está encaminando el Señor, después de esta, me parece que tiene que ver con el discipulado. Amén. Él nos enseña para usar nuestras vidas y enseñar a otros también. Pablo dice en sus cartas: síganme a mí, sean imitadores de mí, porque yo sigo a Cristo. Nosotros vamos a ser el ejemplo para muchos mientras sigamos a Cristo. Entonces, cuando venga gente nueva, ¿quién les va a enseñar a ser fiel a Dios? ¿El pastor o todos nosotros? Todos nosotros. Y ellos tienen que verte fiel a ti, fiel en tu servicio, fiel en tu obediencia, fiel siendo leal al Señor, siendo constante, perseverante, fiel a congregar, fiel a la comunión con Él, fiel a la oración, fiel al estudio de la palabra. Ellos tienen que aprender de tu fidelidad.
¿Cómo le vamos a enseñar a ser fieles? Nosotros no podemos construir una iglesia de infieles, hermanos. No. Nosotros tenemos que construir, si somos remanente de Dios, nuestra iglesia va a tener mucha gente o poca gente o regular gente, no lo sé. Y tal vez no todos estén convertidos, tal vez no todos sean hijos de Dios, pero los que somos tenemos que serlo. Y los que somos los que vamos a construir. Somos los que vamos a edificar la iglesia, es decir, construir y edificar en la vida de otros por medio del discipulado. Pero el mejor discipulado, hermanos, es el de nuestra vida. Porque nuestra vida es la que le va a enseñar a ellos cómo ser también ellos fieles. ¿Se entiende? Veamos el Salmo 33:4 dice, porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. Porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. Mira, aquí se habla de la fidelidad de Dios. ¿Y qué aprendemos de la fidelidad de Dios? Estamos aprendiendo aquí que Dios, todo lo que Él hace, lo hace con fidelidad. Todo lo que Él hace, lo hace con fidelidad. Es decir, todo lo que hace en tu vida, lo hace porque Él es fiel. La buena obra que Él empezó en ti, dice la Escritura, Él la continuará y la continúa hasta el día de Cristo. ¿Por qué? Porque Él es fiel para continuar esa obra que empezó en ti. Y Él no va a dejar de ser fiel. Por lo tanto, podemos confiar en todo lo que Él hace, hermanos, en nuestra vida. Y podemos confiar en todo lo que Él... ¿Por qué? Porque Él es digno de confianza. ¿Por qué? Porque Él es fiel. Y todo lo que hace, lo hace desde su fidelidad. Entonces, eso tenemos que aprender nosotros. Todo lo que tenemos que hacer para Él, debemos hacerlo con fidelidad. Con fidelidad. Todo lo que hagas en el matrimonio, todo lo que hagas en la casa, tiene que ser con fidelidad. Tiene que ser con fidelidad. Amén. Salmo 36:5. Tu misericordia, oh Señor, se extiende hasta los cielos, tu fidelidad hasta el firmamento. Se habla nuevamente en este salmo de la fidelidad de Dios. ¿Qué aprendo de la fidelidad de Dios? ¿Cómo es la fidelidad de Dios aquí? Dice que la fidelidad de Dios es hasta el firmamento, dice. Su misericordia se extiende hasta los cielos y su fidelidad hasta el firmamento. Acá hay dos cualidades de Dios, misericordia y fidelidad. Pero estamos estudiando la fidelidad de Gallo para entender esa fidelidad que había en Gallo. ¿Ok? Entonces, ¿qué aprendemos de la fidelidad de Dios? ¿Cómo es la fidelidad de Dios? La fidelidad de Dios, según este salmo, es que no tiene límites. No tiene límites. No está limitada la fidelidad de Dios. No es limitada por nada ni por nadie. Hermanos, tú no debes dejar que nada ni nadie limite tu fidelidad a Dios. Nada ni nadie, ni cosa, ni persona alguna, ni situación, ni circunstancia, absolutamente nada debe limitar tu fidelidad a Dios. Esta es la fidelidad que había en Gallo. Esa cualidad de fidelidad en Gallo, es la misma en Juan, es la misma en los apóstoles, es la misma en todos los discípulos de Jesús hasta este tiempo. Porque viene del mismo Padre. ¿Se entiende? No tiene límites. No dejes que nada limite tu fidelidad. Tienes que ser fiel a Dios en las buenas y en las malas, en el tiempo bueno, en el tiempo malo, en las pruebas, en la enfermedad, en la escasez, en la desnudez, como Job.
fue fiel a Dios. La fidelidad de Job no fue limitada por nada de lo que fue su prueba. Se mantuvo fiel hasta el final y por eso él pudo conocer a Dios y ver a Dios con sus propios ojos y conocerlo en una experiencia que no había sucedido todavía en la vida de Job. Para conocer a Dios y verlo, tenemos que ser fieles, hermanos. Sí, se equivocó. ¿Sí? Pero fue paciente, igual fue fiel. ¿Se dan cuenta? O sea, la cualidad no la pierdes aunque tú te equivoques. Porque todavía dice la Escritura que tenemos naturaleza de pecado. Sigamos aprendiendo de la fidelidad de Dios. Salmo 89:8. Miren, oh Señor, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú, poderoso Señor? Tu fidelidad también te rodea. Nuevamente la fidelidad de Dios aquí. ¿Qué aprendo de la fidelidad de Dios? Que Dios es completamente fiel. Él es completamente fiel, hermanos. No es fiel por partes. No es fiel bajo condiciones. Él es fiel completamente y por lo tanto es incondicionalmente fiel. Entonces tú también tienes que caminar en esa misma fidelidad hacia Dios. Tienes que ser completamente fiel a Dios. Hermanos, si nosotros somos fieles como Él es, en lo que estamos aprendiendo de Él, todo lo demás en tu vida se va a conectar y se va a desarrollar espiritualmente. Amén. Completamente fiel. Tienes que ser completamente fiel. Salmo 117:2. Porque grande es su misericordia para con nosotros y la fidelidad del Señor es eterna. Aleluya, dice el salmista. Está diciendo aleluya porque la fidelidad del Señor es eterna. Dios es fiel o su fidelidad es para siempre. No solamente Él es completamente fiel, Él es completamente íntegro, Él es completamente leal, Él es completamente obediente, Él es completamente constante. Miren a Jesús en los evangelios, hombre, el primer nuevo hombre, completamente fiel, pero también fiel para siempre. Una fidelidad para siempre es una fidelidad constante. Amén. Implica que permanece y no deja de ser fiel nunca. ¿Se entiende? Salmo 119:75. Y conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. ¿Qué aprendemos de la fidelidad de Dios aquí? Que Dios es fiel para ejecutar lo que Él ha dispuesto. A veces nosotros le decimos al Señor, Señor, mañana voy a hacer esto, y no lo hago. Señor, hoy lo hago en la noche, y no lo hago. Señor, mañana empiezo a adorarte, y no voy a dejar de hacerlo, y no lo haces. Salmo 119:75. Dios es fiel para ejecutar lo que ha dispuesto. Dios ejecuta lo que Él ha dispuesto. Y lo que el salmista está diciendo, conforme a tu fidelidad me afligiste, Dios había dispuesto a afligirlo y Él lo hizo. ¿Por qué? Porque Él es fiel a sus mandamientos. Él es fiel a sus propósitos. Él es fiel a su plan. Amén. Y esta es la misma fidelidad con la cual tienes que caminar tú también. Si tú haces un voto con el Señor, dice la Escritura, apresúrate a cumplirlo. Si tú haces un compromiso con el Señor, apresúrate en cumplirlo. Porque si no lo cumples,
entonces tú estás siendo infiel con él. Estás siendo no digno de confianza. Amén. ¿Se dan cuenta? Miren aquí, Salmo 119:90. La fidelidad de Dios se extiende de generación, perdón, tu fidelidad permanece por todas las generaciones. Tú estableciste la tierra y ella permanece. O sea, de la misma manera que la tierra fue establecida y permanece, de esa misma forma está el Señor diciendo que su fidelidad va a permanecer siempre, por todas las generaciones, pero evidentemente por todas las generaciones de sus hijos. La fidelidad de Dios se extiende de generación a generación para perdurar. Pasa a todas las generaciones de sus hijos. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo aplico esto a mi vida? Hermano, si tú eres fiel, si tú caminas en fidelidad completamente y siempre hacia Dios, eso se va a transferir a tus generaciones. Tus generaciones también van a ser fieles a Dios. ¿Se entendió? Para terminar, ¿estás caminando desde esta cualidad? ¿Estás caminando desde esta fidelidad? ¿Estás viviendo realmente completamente fiel a Dios? No miremos nuestros errores, nuestras equivocaciones, porque aún equivocándonos, podemos seguir siendo fieles a Dios porque tenemos la confesión y el arrepentimiento y el perdón de Dios. ¿Se dan cuenta? Y mira, lo vas a entender mejor con esta última parte de la meditación. ¿Qué testimonio dieron los hermanos acerca de Gayo? Miren el verso 3. Los hermanos vinieron donde Juan y dieron testimonio de la fidelidad de Gayo. Dieron testimonio de la fidelidad de Gayo. ¿Y cuál fue la respuesta de Juan cuando escuchó ese testimonio? Dice la Escritura que se alegró del testimonio que dieron los hermanos acerca de la fidelidad de Gayo. Cuando tú eres fiel, vas a producir gozo y alegría espiritual en la vida de tu iglesia, en la vida de tus hermanos. Amén. Pero no solamente en la vida de tus hermanos, puedes producir gozo y felicidad en la vida de tus hijos, de tu cónyuge, de tus familiares o de tus amigos o de tus compañeros. Porque ¿a quién no le gustaría tener un compañero que es fiel? ¿A quién no le gustaría tener un cónyuge, una cónyuge que no sea, que sea fiel? ¿Me entienden? Claro, evidentemente. Uh-huh. Ok. Por supuesto, por supuesto. Ahora miren, estos hermanos dieron testimonio de la fidelidad de Gayo, dieron testimonio porque reconocieron, vieron que Gayo era fiel, hermanos. O sea, nadie va a dar testimonio de lo que no reconozca en tu vida. Por eso es importante que otros reconozcan la fidelidad en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque eso confirma lo que realmente somos como hijos de Dios. Y los que son fieles en el pueblo de Dios, esos son los que Dios usa para su propósito. O sea, si hay gente en la iglesia que no está siendo fiel a Dios, Dios no la va a poder usar para su propósito. Porque Dios le va a encargar algo y no va a ser fiel para llevarlo a cabo y terminarlo. Amén.
¿Se dan cuenta? Dios no usa a ninguno que sea infiel para sus propósitos. Ahora miren aquí, 2 Timoteo, capítulo 2, verso 2. Y lo que has oído, le dice Timoteo, Pablo a Timoteo, y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a quienes, a hombres fieles que sean capaces de enseñar también a otros. ¿Cuál es el requerimiento para encargarle a otros la tarea de la enseñanza, de la predicación, del discipulado y del servicio al Señor? Hombres fieles, hombres dignos de confianza, hombres que sean fieles primero a Dios y sean fieles como Dios. A eso le dice Pablo a Timoteo, a eso encárgales, a eso dales la posta. Dios no va a usar a nadie que no sea fiel a Él primero. Amén. 1 Corintios capítulo 4, verso 6. Ahora bien, lo que se requiere además de los administradores es que cada uno sea hallado fiel. Dios no nos va a encargar la administración de sus negocios si primero no nos ve caminando desde la fidelidad. Tampoco te va a dar lo que no puedas ser fiel para administrarlo. Hay personas que le piden al Señor muchas cosas y Dios no se las da porque no los ve con capacidad de administrar lo que están pidiendo. ¿Por qué? Porque Dios no ve fidelidad en ellos. Señor, dame más holgura económica. No puedo darte más holgura económica porque no vas a ser fiel en la administración de esa holgura económica. Te vas a perder más bien. Cuando vea que eres fiel, entonces te voy a dar la holgura económica. ¿Cuál es el principio de Dios? Ser fiel en lo poco para poder ser fiel en lo mucho. Si puedo ser fiel administrando lo poco, voy a poder ser fiel administrando lo mucho. ¿Se entiende? Entonces, ¿nos perjudica caminar en infidelidad a Dios? Sí, en todo sentido, en todo aspecto de nuestra vida. Porque ser fieles es lo que abre la puerta a que nosotros podamos recibir más de parte de Dios. Si no soy fiel en cuidar mi vida espiritual, Dios no me va a poder dar más de lo que Él quiere darme para mi vida espiritual. Si no soy fiel para obedecer su palabra, Él no me puede dar más revelación y más entendimiento. ¿Por qué? Porque no me ve ser fiel a la palabra. Amén. Tito 2:10 dice, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. ¿Qué va a ser la fidelidad en tu vida cuando tú eres fiel? Va a adornar, dice, la doctrina de Dios. Va a embellecer el Evangelio en tu vida. Va a embellecer la palabra de Dios. Cuando tú eres fiel, eso es lo que se está produciendo. Te está embelleciendo la palabra. Otros la van a reconocer y la van a resaltar porque ven fidelidad en tu vida. Entonces, Dios no usa personas de su pueblo que son infieles porque ser infiel es parte de la naturaleza caída del hombre, hermanos. ¿Quién fue el primero infiel? Satanás. La infidelidad es naturaleza del diablo. Satanás fue el primer infiel con Dios y su infidelidad produjo su caída. Cuando no somos fieles a Dios, nos vamos a exponer a caer en el pecado. ¿Se entiende? Los infieles nunca van a ser confiables, nunca aportan al propósito de Dios, nunca aportan al crecimiento y el desarrollo de la iglesia. Los infieles más bien van a causar problemas, no solo en la iglesia, sino en todo ámbito de sus vidas.
Tenemos el ejemplo en 3 de Juan de Diótrefes, totalmente infiel al propósito, a la iglesia, a los obreros misioneros, a su autoridad apostólica, totalmente infiel. Si andamos en la verdad, seremos fieles. Y serás ejemplo de fidelidad a otros y animarás a otros a ser también fieles. Amén. Dile a tu hermano, a tu hermana, esfuérzate en tu fidelidad. Y glorifica a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra es verdad y te damos gracias por ella. Y que la palabra, Señor, se dimensione en nuestro corazón mientras nos vamos preparando para cenar contigo.